vosotros, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hermosa y fresca noche de miércoles. Le llamamos miércoles, pero realmente ya es jueves. Ha entrado un día más, ha pasado ya la mitad de la semana y tenemos la dicha de poder profundizar un poquito más en el tema que venimos desarrollando. De hecho, esperamos terminar. Pero antes de ello, pues yo quisiera suplicarles que me acompañen. Vamos a hacer una oración como acostumbramos para ponernos en las manos del Señor. Oramos. Amoroso, eterno y bendito Padre Celestial, he aquí tus hijos, tu casa se ha abierto nuevamente, las luces se han prendido, el sonido se ha puesto, bendito Padre, y todo es para ensalzarte a ti, todo es para escuchar tu voz, y es lo que anhelamos en esta noche. Que nos permitas, bendito Señor, comprenderlo, regalándonos más de tu Espíritu. Para ello es lo que te pedimos. Bendice a cada uno de tus hijos, tus hijas. Han hecho múltiples sacrificios para estar acá y poder compartir los unos con los otros del deleite de tu palabra. Que sea real en nuestra vida, que podamos tomar todo lo que aprendamos hoy y llevarlo al terreno de la práctica, a nuestra vida, al diario vivir. Es lo que te pedimos. Bendice a nuestros hermanos enfermos. Sabemos que hay algunos debilitados, hay otros que están en cama. Te rogamos por ellos, levántales y permítenos, Señor, la oportunidad de poder disfrutar la convivencia con ellos en breve. Iniciamos pues esta meditación última de la ley de la alimentación que hemos tenido la dicha de estudiar y de aprender más de ti. Muchas gracias por todo lo que nos das. Y bendice pues, bendito Señor, en esta noche tu palabra, así como nuestra comunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Quiero empezar con un texto que es realmente interesante. Vaya a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Pedro es las cartas de Pedro son unas cartas pequeñitas que están casi al final de las Sagradas Escrituras, entonces es más fácil de atrás para adelante si usted gusta. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 16. No quisiera, hermanos, que ignorásemos este dato que Pedro mismo, el discípulo de Jesús, escribe acerca de Pablo. Interesantes palabras que vamos a leer. Dice así, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo 16, 15 y 16. Voy al 15. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Noten que Pedro hace referencia a Pablo acá, lo cual inclusive confirma el ministerio y apostolado de Pablo, puesto que Pedro, uno de los discípulos de Jesús, le menciona y habla de él, acá en esta carta, última por cierto de él. Dice, también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, atenta que Dios le ha dado sabiduría a Pablo, os ha escrito casi en todas sus epístolas, lo cual también verifica que Pablo escribe, y son las cartas que conocemos, y algunas que no conocimos, hablando en ellas de estas cosas. Y la parte que me interesa es la siguiente, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, Pedro está diciendo que lo que Pablo escribe, hay algunas cosas difíciles de entender. El mismo Pedro, el que anduvo con Jesús, que fue discípulo, apóstol, él mismo patenta acá que Pablo escribía cosas, ¿cómo dice aquí? Difíciles de entender. ¿Ok? Por eso dejamos a Pablo de último en este negocio. Hablamos de Jesús, hablamos de Pedro y en el libro de los Hechos, capítulo 10, y estamos dejando de último a Pablo. Hoy vamos a abordar todo Pablo. Bueno, una parte la empezamos hace 8 días y hoy lo que resta. Pero el mismo Pedro dice que Pablo escribe cosas difíciles de entender. No podemos ignorar como estudiantes de la Biblia esta afirmación. ¿Sí?
las cuales, o sea, estas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los que no tienen expertise, los que no conocen la escritura, e inconstantes. ¿Quiénes son los inconstantes? Los que no son constantes, ¿verdad? Los irregulares, los que no están constantemente en el estudio, porque ese es el tema. Los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, o sea, tuercen las de Pablo y tuercen las otras escrituras para su propia perdición. Es claro entonces varias cosas acá. Pablo está avalado por el mismo Pedro para escribir. Pablo escribe, y de lo que escribe Pablo hay cosas difíciles de entender. Podríamos catalogar así los versos que les dejé de tarea hace 8 días y que de hecho empezamos a tocarnos un poquito hace 15 días. El primero que ya dilucidamos fue Romanos capítulo 14 del 1 al 4 y específicamente el verso 14 que fue el que estudiamos. El segundo que hoy vamos a estudiar es la primera carta de Corintios. Vamos ahora al estudio. Después de haber leído este pasaje tan interesante, vayamos al estudio. Primera carta de los Corintios, capítulo 8, verso 8. Se los dejamos ahí de tarea. Yo les decía, hermanos, lean toda la epístola, si pueden, o bueno, si de ser posible, si no solo el capítulo, y sé que algunos lo hicieron, espero que lo hayan podido hacer. 8.8 de la primera carta de los Corintios. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Esa fue uno de los pasajes que leímos y entonces decimos, bueno, entonces podemos comer lo que querramos. Al fin y al cabo, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Cualquiera puede pensar así, pero ahí es donde entra la sentencia de Pedro, torciendo el texto, y se hace lamentablemente para la propia perdición de uno. Ya vamos a ver por qué este texto no está hablando de lo limpio y lo inmundo propiamente. Luego aquí mismo yo les decía, vayan al capítulo 10 y ahora lean el verso 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ese también lo dejamos ahí y bueno, despertó cierta inquietud, así como el verso 31, 30 y 31. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y leíamos esto y yo les decía, hay en el mundo religioso de hoy personas que utilizan estos textos para decir, miren, podemos comer lo que querramos, no debo de ser censurado por estar comiendo cerdo, camarones, porque aquí lo dice. ¿Por qué debo de ser censurado por aquello que doy gracias? O lo que ya leíamos en el 8.8, que decía, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Vamos a abordar estos textos, pero quisiera dar una explicación breve para que podamos entender realmente de qué viene hablando acá. Y entonces, pues vamos a leer el capítulo 8 completito. Voy a hacer un dibujo, perdón, no soy artista ni dibujante, mucho menos, pero por favor, imagínense que este es un templo dedicado allá a Corinto. Recuérdense, ellos eran griegos, ¿sí? Este era el templo del dios Zeus. Aquí decía Zeus. Estaba la puerta del templo. Ok, ese era el templo de Zeus, imagínense ustedes. En el templo de Zeus se rendían sacrificios de animales, así como en el templo de Israel, ¿verdad? Usted sabe que allá en el templo salomónico o en el de Zorobabel se tenía a bien llevar los animales, ofrecerlos, sea por la razón que fuere voto, fuere pecado, se llevaba ahí el animal y se mataba.
hace unas hojas en donde había una parte que le pertenecía al sacerdote. ¿Recuerdan ustedes? Unas hojas donde estaba el cordero y al sacerdote le tocaba una parte del animal. Era para él y leímos que era para toda su familia. Eso es en Israel. De igual manera, en este lugar, en el templo de Zeus, del ídolo Zeus, se llevaban animales, se sacrificaban animales. Lo que quedaba de la carne, pues obviamente también era para el sacerdocio, para los que oficiaban ahí, para el uso de esa instalación. Eso era práctica común en todo el reino, en todo el imperio griego. Estando así instalada esta práctica, pues siempre había carne, había comida ahí. Entonces era usual que a la par del templo se instalara una carnicería, digamos así. Aquí estaba la carnicería, que usualmente tenía mesas, son orientales, no usan mesas. Mesías, cositas donde poner las cosas, no de este tamaño, más chiquitas. Lugares donde ellos podían comprar y comer. La gente podía llegar ahí y a esta carnicería del templo podía llegar uno y comprar la carne que quedaba de los sacrificios. Ahora, aquí hay un punto importante. Imaginen usted que este es el ídolo Zeus. Ahí está el ídolo Zeus, allá adentro. Y se le ofrecía una vaca. ¿Sí? Una vaca. ¿La vaca es limpia o es inmunda? Ok. Al ídolo se le ofrecía la vaca. La vaca es limpia. ¿Puede el ídolo hacer que la vaca, que es limpia, se contamine, se vuelva inmunda? No. ¿Usted qué dice? ¿Tiene poder el ídolo? ¿De madera? Por eso es que pongo la armadilla, ¿verdad? Porque muchos de los ídolos los hacen de madera. Imagínense que Zeus es de madera. ¿Puede el ídolo de madera venir y hacer que esa vaca, que es limpia, se convierta en inmunda, hermanos? ¿Puede o no puede? No puede, porque es ídolo. Si pudiera, estaría en nuestra mente. Y entonces decimos, sí, Zeus tiene poder y puede hacer que la vaca se convierta en inmunda. Pero eso estaría ¿dónde, hermanos? En la mente. ¿Qué es lo que funciona? Hoy en día, en las religiones donde se adoran ídolos, voy a pedirle a San Fulano que me haga un milagro. ¿Hace milagros el San Fulano o está en la mente de la persona del negocio? Ok. Eso era lo que estaba pasando ahí. Mire pues, el ídolo no podía contaminar el ternero que se sacrificaba en el templo a Zeus. No lo puede hacer. Si creemos que lo puede hacer, estamos mal, porque le estamos dando poder a un pedazo de madera. ¿Sí? Entonces, Zeus no podía contaminar nada de lo que se sacrificaba ahí si era limpio. Si ya llegaba contaminado porque era cerdo, pues ya el cerdo está contaminado. Aquí lo que se vendía, hermanos, usualmente era la carne de los corderos, de los animales que se mataban ahí en el templo y se ponían a la disposición de la gente. La gente acostumbraba a llegar ahí a comer. Los mismos cristianos, habiendo creído ya en el Señor, llegaban ahí a comer. Esto era una práctica común y es la que aquí Pablo está mencionando. Porque los cristianos tenían el conocimiento, sabían de que el ídolo nada es, que el ídolo no puede contaminar el alimento limpio. Entonces pasaban ahí a comer. El problema es que un hermano que estaba empezando en el cristianismo veía al pastor Carlos Sánchez, que sabía que el ídolo no podía contaminar la vaca, y estaba comiendo ahí en la carnicería o en el comedor del templo de Zeus, y decía,
el débil, ¿verdad? Decía, cree en el ídolo, cree en Zeus. ¿Me entienden, hermanos? Esto se daba y era motivo de tropiezo para los débiles, y es lo que Pablo va a abordar. Pablo exalta casi en toda la carta a los Corintios el nivel de conocimiento que tenían los corintios, así como ustedes. Ustedes saben que el ídolo no puede contaminar el animal. Los corintios también. Entonces ellos podían ir a comer ahí a ese lugar o otro lugar donde se vendiera un animal limpio, no había problema. Pero ese conocimiento o envanecimiento está bien, pero ese conocimiento está bien, pero los envanecía, los ponía un poco orgullosos de que pues, tenían conocimiento. Acuérdense que eran griegos y dentro de esa cultura pues hay mucho conocimiento. Y decían, no hay problema. Y efectivamente no lo hay. Pero el problema, repito, era el débil. Y a ese es al que defiende Pablo acá. Veamos ahora. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Miren cómo le entra a Pablo. O sea, no solo ustedes tienen conocimiento, les está diciendo. Todos tenemos conocimiento. Aún la iglesia de Dios de Guajitos tiene conocimiento. Podríamos agregar en este momento ya. Sí, todos tenemos conocimiento. No se me expongen. No se me expongen griegos de Corinto. Tranquilos. Todos tenemos conocimiento. El problema es que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Verdad que así es? La gente cuanto más conocimiento tiene, se cree más que los demás. Pero en todo caso el conocimiento, ¿quién lo da, hermano? Dios. Y en el campo religioso y espiritual, con mayor razón. Si el conocimiento humano lo da Dios, no digamos el conocimiento bíblico, del cual él va a abordar. Ese conocimiento puede envanecer. Los corintios estaban hinchados, lo puede leer usted en otras partes de esta misma carta. Pero el amor edifica, el amor construye, el amor jamás destruye. Los débiles que veían al pastor de Guajitos ahí sentado se sentían debilitados, decían, bueno, ¿qué está pasando? Y no que los ídolos ya no, pues. ¿Sí? El amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, mire cómo los agarra ahora un poquito más fuerte. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Les está diciendo ustedes saben poco. Así. Pero si alguno ama a Dios, entonces la contraparte, el amor a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea, el ídolo, Zeus de madera, no podía hacer nada. ¿Sí? No es nada. Solo hay un Dios. Y ese Dios, entre paréntesis, ya dijo que era limpio y que era inmundo, hermanos. Ya lo dijo. Entonces, si es limpio, punto. Si tiene escamas, si tiene aletas, es limpio. Aunque las personas con sus ritos y con sus imágenes de Zeus, Afroditas, Tarot, Baal, lo que sea, digan que no lo pueden hacer inmundo porque ya es limpio, porque Dios sí es Dios y Él ya dijo que es limpio y que es inmundo. Entonces Él dice acá que realmente el ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, los cristianos, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y punto. Esos dioses como Zeus no cuentan en este negocio. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos ya tenían costumbre. Imagínense al hermano cristiano que estaba empezando en la fe, pero toda su vida había adorado a Zeus. Desde niño lo habían llevado y él estaba habituado a eso. Él estaba habituado a Zeus, a los sacrificios, y creía que Zeus tenía poder desde niño. Ahora,
progresando. Entonces no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. O sea, entraban y ellos también comían y ellos decían, sí, esto es sacrificado a Zeus, y le daban valor. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, que es el texto que yo les ponía, pero es en este contexto que lo dice, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los demás, los más débiles. Si yo voy y como, no hay problema. Si voy, paso de largo y no como, no hay problema. La comida es algo, yo les decía hace 8 días, básico sí, pero no es clave dentro del desarrollo cristiano. Entonces él dice acá, ¿verdad? Yo tengo la libertad de entrar y comer. Puedo entrar y comer. Eso todos sabemos. El ídolo no le hizo nada a la carne de res. Pero si quieres no pasa. Es tu libertad. Tú eres libre. Entonces, es lo que les está diciendo. Porque si alguno te ve a ti, ahora sí ya entra el negocio, perdón, 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es para mí, hermano, ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Ven cómo aquí todo se amarra con la explicación? O sea, dice, miren, lo más importante es el amor al hermano, no sean tropiezo a ellos. Ustedes pueden entrar, tienen conocimiento, pueden comer, el ídolo nada es, no le hizo nada a la carne de res. Pero si esto va a hacer que mi hermano tropiece, yo mejor ni como. Sí, de eso está hablando. Y en ese contexto entra el verso 8, que dice, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. No está hablando de que comamos animales, carnes inmundas, no está hablando de las aletas, las escamas, los reptiles que no se comen, los insectos que tienen para ver. No está hablando de eso, hermanos. Está hablando del problema que tenían en Corinto, donde podían entrar a comer, pero si esto era tropezadero, porque sin duda estaba siendo tropezadero para los demás, mejor que no lo hagan. El amor va primero, el conocimiento envanece. Eso es con relación a este texto. Y obviamente esto viene amarrado al capítulo 10 de aquí de Corintios, donde también sigue hablando acerca de este problema. O sea, se veía que este problema sí estaba generando inconvenientes en la iglesia de Dios en Corinto. Entonces ahora no vamos a leer solo los textos que yo les dije, que son los que se entresacan para argumentar que sí se puede comer cualquier cosa, sino veamos desde el verso 23. Estoy ahora 2 capítulos adelante, en el capítulo 10, verso 23. Creo que no les pasamos hojitas para preguntas, pero si nos hacen el favor, están en el archivo que veo que está abierto, solo se abre y ahí están los papelitos. Hermano, ya con ahí va a sacarlos. Ahorita, ahí, y ahí abajo está, quita la tabla y hay suficientes papelitos ahí. Perdón, hermano, lo había olvidado. Hasta ahorita que vi algunos que como que quieren hacer preguntas y hay chance de hacer preguntas sobre esto de Corintios. No hay problema. Vamos ahora al capítulo 10. El hermano Fabricio ahí les va a pasar papelitos. Capítulo 10. Repito, obviamente sigue dando inquietudes acá el asunto y él sigue analizando más el tema. ¿Perdón? Hermana María. Muy bien, hermano. Muy bien, hermano. Capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Dice así: todo me es lícito. Recuérdense esa idea, ¿verdad? Recuerden la idea que Pablo expone ahí. O sea, yo puedo entrar y comer, como puedo entrar y no comer. Es mi decisión. El problema es que con mi decisión puedo afectar al débil. ¿Ya? Es lo que él dice. Pueden entrar y comer aquí en el templo de Zeus, no hay problema. El ídolo no le hizo nada a la carne, pero pueden también reservarse el hacerlo. Y entonces en ese contexto dice, todo me es lícito.
pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Nos podemos abstener un día de comer carne, hermanos? ¿Carne de res? ¿Ustedes qué dicen? Sí, no nos quitan ni nos ponen, ¿verdad? Por cierto, mejor si uno empieza a practicar las hierbas, las legumbres, todo lo que el mismo médico nos reserva para los últimos años de nuestra vida. Él tiene esa posición. Y es más, dice en el 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hay que pensar en el débil, pues está diciendo. En el que no comprende porque tú tienes la libertad de comer ahí. Y sí tienes la libertad para comer ahí. Pero piensa en tu hermano. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor de la tierra es su plenitud. Ok, vamos a la explicación de estos textos. Se sale ahora de acá, pero siempre es la carne sacrificada a los ídolos. Alguien la lleva a su casa y tiene de esa carne que se vende aquí en la carnicería. Porque esta es una carnicería también. Se puede comer aquí, se puede comprar. Lo invitan a usted a la casa y es casa de, ¿quién dice? Un incrédulo. Y usted está ahí. Usted es invitado a comer. Pero hay alguien por ahí que es débil. Y entonces le dice, mire, eso fue sacrificado a los ídolos. Le dice a usted está ahí, es invitado y puede comer. Porque al fin y al cabo el ídolo le puede hacer algo a la carne. No, usted come. Y estando ahí aparece ese débil que andaba por aquí también, ahora aparece en la casa. Y le dice, mire, eso fue sacrificado a los ídolos. Él es débil, todavía no comprende, no tiene conocimiento. ¿Qué es lo que le recomienda el Señor ahí al que va a comer? Pues no coma por él. Porque él no entiende todavía, él es débil. A él sí le afecta y él piensa que la carne, por haber sido sacrificada a Zeus, no hay que comerla. Entonces, mejor absténgase usted también. Es lo que Pablo le está diciendo acá. ¿Sí? Cuando él es invitado a una casa donde le ofrece ese tipo de comida. Entonces, háganlo por el hermano, por el débil. Más si estoy en el verso 28, si alguien los dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, que les dijo, esto fue sacrificado a los ídolos. Y por motivo de conciencia, porque el Señor de la tierra es su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, porque tú estás bien, tú puedes comer. No, la conciencia del otro. ¿Sí? La conciencia de aquel que todavía no comprende claramente por qué razón se puede comer la carne que fue dedicada a Zeus. Hoy yo entiendo que ustedes sí comprenden por qué se pueden comer, se podría comer ahí. Pero hay hermanos, imagínense un hermano que viene hoy, él tal vez no podría comprender eso. De eso está hablando aquí, solo que ahora están en un ambiente hogareño, en donde este fulano está por ahí, ¿verdad? Y le dice, mire, eso fue sacrificado a los ídolos. Entonces le dice, la recomendación de Pablo es, mira, mejor no lo comas, porque vas a dañarlo a él, porque todavía no comprende. Eso es lo que en esta porción se revela. Entonces le dice, más si alguien os dijera, esto ya lo leí, verso 29, la conciencia también, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropezaderos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. En su momento este débil va a llegar a comprender de que no hay problema, ¿ya? Y va a ser salvo. Pero ahorita yo no quiero ser tropezadero, sea judío, sea griego, sea lo que sea, yo no quiero ser tropezadero ahí. Es lo que Pablo aquí manifiesta y como ustedes pueden ver, no está desarrollando ni abordando el tema
de la ley de la alimentación como tal, sino de esta práctica que se derivaba del templo a los ídolos. Así que esto es Corintios. Si tienen preguntas, anótenlas. Vayamos a otro pasaje que les dejé, Colosenses 2:16. 2:16. Muchas gracias. Colosenses 2:16, se cayó la marquita ahí de teníamos. Dice así el texto, que repito, se saca del contexto para hacer el pretexto de comer alimentos inmundos. Pero ya vamos a ver que también hermanos, aunque difícil de entender, como dice Pedro, no está abordando el tema de lo limpio y lo inmundo, las aves que son limpias, las aves que no son limpias, y todo eso que sí vemos allá en Levítico 11 y que lo hemos estudiado. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Se utiliza para decir, mire, usted no me juzgue, porque la Biblia dice que usted no me debe juzgar, yo como el camarón, y utilizan aún el texto anterior de Corintios, decir, no, yo oro por él, se santifica y vámonos. No viene hablando de esto Pablo. Segunda Colosenses, ahora verso 1. Vamos a leer desde el verso 1. Para estudiar la Biblia, hermanos, no hay que ser haragano. Hay que entrarle para poder comprender de qué viene hablando Pablo y poder entender lo que él manifiesta. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ok, ¿qué había en la iglesia? Engañadores. Habían engañadores. Les empieza a hablar para que ellos estén atentos y no caigan en sus engaños. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreficados en Él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ustedes miren a Cristo, vean sus enseñanzas y ahí quédense. No tomen otras enseñanzas de unos engañadores. Es lo que les está diciendo. Miren, hermanos, en el mundo religioso cada quien se inventa cada cosa. Si no, miren a los Estados Unidos. Han habido tantos grupos sectarios que han hecho pedazos a la gente, literalmente, pedazos a la gente, que es increíble lo que la gente cree o llega a creer cuando estos engañadores los timan. Hay unos que pagan hasta con un harem de mujeres, ¿verdad? Y por años viven explotando a las mujeres, tienen literalmente sus pequeños harems. En Estados Unidos han pasado muchos de esos, otros que profetizan cosas que nunca pasan, etc. Es porque la gente también está muy deseosa de escuchar cosas novedosas y con eso se queda. Y no se aferran a lo que la palabra del Señor dice y no se quedan con lo que la Biblia dice. Entonces, aquí ya habían engañadores, ¿sí? En Colosa estaban entrando hermanos a la iglesia con el fin de engañar. ¿Cuál era el engaño? Judaizar, volver a la gente judía, tener ese espíritu de que el judío está más cerca de Dios. Ese era el sentir. Veamos. Ustedes estén arraigados en Cristo. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Recuerdan ustedes que Jesucristo una vez habló de tradiciones de los hombres? ¿Recuerdan? ¿A quiénes les dijo eso? Pues muchas veces a los fariseos y a los escribas. Y les decía que por esas tradiciones que ellos habían introducido, habían quitado de en medio el amor, la misericordia.
les decían de que trajeran las ofrendas y que si llevaban las ofrendas al altar, al templo, ya no era necesario que ayudaran a sus parientes, sobre todo a los padres, ancianos. Jesús les critica eso porque les dice, poniendo adelante la tradición de los ancianos, hacen estas cosas. Las tradiciones fueron atacadas por Jesús. Ellos, los judíos, por ejemplo, en la época de Jesús, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. ¿Recuerdan ese texto? Sí, lo aclara el evangelista, ¿verdad? Eso era una tradición. Y así había muchas tradiciones. Aquí utiliza Pablo también ese término de tradiciones porque eso es lo que estaba entrando a la iglesia. Y les quiero decir algo. Sigue queriendo entrar a la iglesia. Los grupos que proclaman que hay que judaizarnos siguen ahí latentes y queriendo hacer pueblo. En México en el 2013 entraron a la iglesia y dividieron varias iglesias en el Distrito Federal, porque a veces somos muy tentados a escuchar lo judío, lo israelita, y no que no los bendigamos, sino que decimos el bien de Israel. No, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que no necesitamos ser judíos, nosotros somos cristianos. Pero esas tradiciones judías estaban introduciendo. Usted ha visto, por ejemplo, hoy utilizan el kippah aquí atrás. Pues si usted quiere ser judío, tiene que, el varón usar kippah. Hay algunos de la iglesia, de nuestra iglesia, de Guatemala, que se han ido con los judíos y ahí cargan su kippah, ¿verdad? Lamentablemente. Se visten de negro los ortodoxos, no. Los judíos ortodoxos no andan como Dios, olvídese, este color para ellos. Olvídese, de negro, ¿verdad? A veces cargan con su sombrero también. Y tienen la práctica de hablar hebreo porque dicen que ese es el idioma sagrado y que Dios es el idioma que habla, el hebreo. O sea, el español no entiende. Cuando usted ora, él no le entiende a usted, ¿verdad? A ese extremo llega el asunto, ¿verdad? Con tal de forzar a muchos a hacerse, según ellos, judíos. El gran problema es que nosotros somos puros americanos, ¿verdad? Y de judíos, muy poquito. Entonces es muy difícil. Solo en la mente de algunos, repito, que inclusive se han salido de la iglesia aquí en Guatemala. Gracias a Dios han sido pocos. Repito, en México sí, fueron bastantes en el 2013 que lo siguieron. Eso estaba pasando acá. Había judíos que estaban metiéndose a la iglesia y pidiendo que empezaran a guardar tradiciones. Eso es lo que dice acá. Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesús es pleno. Nosotros creyendo en Jesús no necesitamos nada más, ni vestirnos de una manera particular, ni hablar un idioma particular. No necesitamos tener costumbres y tradiciones particulares. La Iglesia de Dios celebra, por ejemplo, 2 fiestas. El sábado semanal, ¿y cuál otra? La cena de Señor. Esas son nuestras fiestas. Ellos tienen lunas nuevas, que es el pasaje que estábamos viendo. Aquellos que aparecen allá en el Levítico 23 y que ellos siguen guardando, pero que ya no se deben de guardar. Esas fiestas están abolidas. Vamos a ver el pasaje. Entonces, ellos siguen con eso, pero Jesús es pleno, les dice en el verso 9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. El que cree en Cristo está completo, no necesita más. No necesita ni eso ni lo que proclama otra religión por ahí, que hay que irse arrodillado hasta el templo, rezar 1.000.000 de Padres Nuestros y 500.000 de Ave María. No se necesita, ustedes están completos. Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con su circuncisión no hecha a mano. Está hablando de los judíos, es claro, la circuncisión siempre en las cartas de Pablo apunta a los judíos. Los judíos estaban entrando y estaban queriendo que la iglesia de Dios se circuncidara, y eso no es bíblico. Ustedes tienen una circuncisión no hecha por mano, y es lo que aquí afirma: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis
fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es así, aquí era otra vez. Ah, sí, esto así. Muchas gracias, hermano. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Note usted que él empieza a poner, Pablo, a sentar las bases del cristianismo, el bautismo. El bautismo, ¿creemos en el bautismo, hermanos? ¿Nos bautizamos? Sí, sí, todos. La Iglesia de Dios en Kenia, en la India, en México, en todo, en Uruguay se bautiza. Es parte de nuestra identidad. Las tradiciones, el kipá, el sombrero, eso no es nuestro. El bautismo, ¿es bíblico? ¿Aparece en la Biblia, hermanos? Sí. ¿El sábado aparece en la Biblia? ¿La cena del Señor? Ok, eso es lo que nos identifica. Pablo está poniendo los iconos nuestros, nuestros principios, y dice, estos somos, y en aquello no somos, y en Cristo estamos completos. Entonces él afirma esto, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, porque ellos, los colosenses, no eran circuncidados como nosotros los guatemaltecos, tampoco lo somos, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, punto, hermanos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Este texto de acá tiene un paralelo en Efesios, que es una carta muy, pero muy gemela a esta, y que dice así en Efesios capítulos 2, verso 15 de la versión antigua. Se lo leo aquí en la versión del 60 y luego en la antigua, que la traigo aquí anotada. Estoy en Efesios 2.15. No lo lea usted, yo lo leo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La antigua dice, dirimiendo en su carne, o sea, en Cristo Jesús, las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, etc. En Cristo, cuando muere, destruye los ritos, todas aquellas prácticas rituales que tenían los judíos, ya no más. De eso está hablando Pablo acá. Y es lo que a manera de tradición traían ellos, la circuncisión y todos esos ritos, anulando, dice otra vez, ahora sí estoy en Colosenses 2.14, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todas esas tradiciones apunta a las fiestas levíticas, en donde estaban los tabernáculos, en donde estaba estaba la Pascua misma. Nosotros no celebramos la Pascua. ¿Verdad que no celebramos la Pascua? Porque tendríamos que comer cordero, hierbas amargas, ¿sí? Y no lo hacemos. Comidas. ¿Qué comidas se restringían en la Pascua, por ejemplo? Había que comer cordero, hierbas amargas y pan ácido. Eso era la Pascua. Nosotros, que no celebramos la Pascua, el 14 de Nisan, ¿no es cierto que este año nos echamos una buena carnita ahí, hermanos? ¿De qué era? De vaca, ¿verdad? Con frijoles y con fideitos. ¿Sí? A ellos les estaban diciendo no, es Pascua, cordero, hierbas amargas y pan ácido. Pero la Pascua, nuestra Pascua es Cristo. Nuestro cordero, así lo dijo Juan, y ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él solo da el pan y el vino, es lo que comemos aquí. Celebramos la cena y después convivimos todos y comemos de todo un poquito, ¿verdad? ¿Sí? A ellos les estaban diciendo eso, ustedes tienen que hacerse judíos, tienen que celebrar las fiestas según las lunas, porque las fiestas se contaban con las lunas, por eso habla aquí de las lunas. Y se les restringía en comida y bebida, día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Entonces, de eso está hablando el apóstol Pablo. No está hablando de que
que los reptiles no se comen, de que los insectos se comen si tienen patas con que brincar. No está hablando de eso. Está hablando de que los judíos estaban metiendo sus tradiciones y con eso estaban queriendo convencer a los cristianos que se volvieran judíos, entre comillas, también. De eso está hablando el texto. Y por último, el último que les di, está en la primera carta a Timoteo, que se explica solo, hermanos. Por eso lo dejé de último y porque vamos en orden. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5. Repito, si tiene alguna pregunta, pase el papelito. Ya llegamos al momento de las preguntas, solo vamos a explicar este texto y ahí lo dejamos. Pero este texto es bien sencillo porque se explica solo. Ahí va a ver usted. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 5, que fue el que dejamos como tarea. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuál es la fe? Pues ya la explicó anteriormente y la defendió. Cristo, el bautismo, ¿sí? Cosas claves, la plenitud en Cristo, en la práctica del bautismo, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Eso es lo que él defiende ahí. Entonces, algunos iban a apostatar de la fe y a querer agregar cosas, escuchando a espíritus engañadores. Noten otra vez, las cartas se escriben porque hay mucha apostasía, muchos engañadores que llegan a las iglesias y Pablo, como buen pastor, viene y explica qué es el verdadero camino. Y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, verso 3, número 1, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, que todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios lo voy a escribir aquí. Por la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mire pues, usted va a un restaurante, mira la carta, dice ahí lomito importado. No le mire el precio porque gracias a Dios usted lleva suficiente. Se lo sirve, se ve sabroso. ¿Les gusta el lomito importado, hermanos? Ok, ahí está. ¿Qué hace usted? Ora, ¿verdad? Ora y va para adentro. ¿Por qué pidió lomito? En la misma carta había chuletas de cerdo. Ahora, esas chuletas de cerdo son santificadas por la palabra, o la palabra dice que las chuletas de cerdo son carnes inmundas. ¿Qué dice la palabra? Eso es lo que dice la palabra. Por la palabra de Dios, usted se compró el ternero, se compró el lomito, se lo va a comer, ora y se lo come. ¿Sí? Porque por la palabra está siendo santificado, está siendo apartado. Es parte de la santificación. Usted ve la carta del cerdo, pero sabe que eso no es santificado por la palabra y se lo come. ¿Ya? Eso es lo que dice Pablo. Así de fácil, así de sencillito. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cómo es eso? ¿Qué santifica la palabra de Dios? Todas las carnes limpias que ya conocimos. ¿Qué no santifica la palabra de Dios? Todas las carnes inmundas que ahí están, pero que no comemos. Eso es lo que dice acá. Y lo que pasa es que si nos quedamos solo en el verso 4, queda en libertad a nuestra imaginación, pero
no, está el verso 5, que dice claramente que es por la palabra de Dios. Ahí es donde se distingue. Muy bien, hermanos, terminamos. Sí, llegamos al fin de este tema. Pero hay preguntas, el hermano diácono ahí está preguntando si hay papelitos en relación a este tema abordado en la noche, o los que puede ser de los que hemos estado estudiando, que si no estoy mal, creo que perdí la cuenta, son 7, y que pues espero que podamos algún día nuevamente retomar. Han sido de mucha edificación, hermanos. Dentro de 8 días pues ya es otro tema. Hoy es la última sesión del tema de la ley de la alimentación y la santidad. Muchas gracias, hermanos. Vamos a responder entonces. Hay 3 preguntas. Si hay alguna más, no la pasan, no hay problema, hermanos. Y si la sabemos y podemos, pues muy bien. Hay que empezar por la más sencilla, según yo, ¿no? Entonces, según yo, esta es la más fácil. Cuando te llevan comida por Navidad, Semana Santa, Día de Muertos, ¿se puede comer? Es el mismo caso que estábamos mencionando, ¿verdad? Si usted tiene ahí un visitante en su casa que lo está hospedando y él está empezando en el Evangelio, y usted sabe de que a él le va a afectar en su conciencia que usted se coma los tamales que le llevaron de Navidad, no se los coma. ¿Sí? Porque entonces él va a decir, el hermano Carlos también está celebrando la Navidad, que están los tamales. Y no que no celebran la Navidad, pues ya. Pero si usted está solo ahí, la Navidad le hizo algo al tamal, a no ser que el tamal tenga cerdo. Si el tamal tiene cerdo, no se lo coma. Pero si está hecho con grasa vegetal y a usted le consta, porque recuérdense que si se lo regalan, puede ser que la persona que está celebrando la Navidad coma puerco y le eche grasa de cerdo. Pero si a usted le consta de que no es así, que es limpio, usted se lo puede comer. La Navidad no le hace nada al tamal, como Zeus no le hace nada a la res. Pero si hay alguien ahí que está débil, que está empezando el cristianismo, no lo haga. Es lo que Pablo está enseñando ahí en la carta de los Corintios. No lo haga. Yo mismo no lo como. Al fin y al cabo, da lo mismo comer y no comer. Mejor unas sus verduras por ahí. Y se come el tamal dentro de 3 días. Por cierto, a mí los tamales me gustan así, guardaditos, no del momento. Así que yo los guardaría. Pero ya es cuestión de gusto. ¿Por qué algunos dicen que estamos bajo la gracia y por ese motivo podemos comer de todo? Sí, algunos dicen así, pero como ya hemos venido explicando, hermanos, los textos que se utilizan, sobre todo los de Pablo, que como bien dice Pedro, son difíciles de entender. Ya vieron ustedes, nos llevó 45 minutos estudiar algunos, y eso que iniciamos con un tema de Pablo hace 8 días. Pues los que no quieren recibir la palabra tal cual está, la tuercen y dicen, sí, estamos bajo la gracia y podemos comer de todo, y utilizan los textos de Pablo para decir, sí se puede comer, cuando Pablo no está hablando de eso. Está hablando de los sacrificados a los ídolos, está hablando de las tradiciones judías, está hablando de lo que se santifica por la misma palabra de Dios. Entonces Pablo jamás va a estar hablando, miren, pues coman, las aves tienen que comerse estas. Los peces tienen que... no aborda eso ya se conocía, ya se sabía, está en Levítico, en las escrituras antiguas. Así que, sí, ¿por qué algunos dicen eso? Yo pienso que es por falta de estudio, sinceridad y deseo de conocer y obedecer la palabra del Señor. Y como nosotros, seguir buscando el conocimiento, la verdad. No que ya lo hayamos alcanzado, siempre estamos buscando y pidiendo acerca de lo que la Biblia enseña. Si esta fiesta del pueblo y hacen comida especial, me invitan, ¿puedo comer? Es la misma respuesta de la anterior, ¿verdad? Es Navidad o la fiesta del pueblo, ya dimos la respuesta. Si me invitan creo que vamos a lo mismo. Si me invitan voy a una reunión y de comer nos sirven cerdo. Y estoy en compañía de otras personas que saben que no como cerdo. ¿Podré comerme
sea el complemento, o sea el arroz, la ensalada. Como dejo el plato de comida con todo, ¿qué hacer? Comas el arroz, la ensalada, y deje allí el cerdo. Media vez no sé, el problema es cuando viene así en caldo, ¿verdad? Y el cerdo, la grasa del cerdo ha contaminado todo lo demás. Pero si aparte decidieron el cerdo, tomas todo lo demás. Muy bien, hermanos, creo que ahí están las respuestas a las preguntas, ¿verdad? Que ustedes han hecho esta noche. Por su atención, muy agradecido. Ahí lo dejamos. Y quiero, antes de dejarle tiempo, pues comentarles que nos sentimos felices. Hemos invitado hoy a José David. Es su primera oportunidad aquí al frente dirigiendo. Los miércoles vamos a ir incluyendo a otros hermanos que también están dando sus primeros pasos ya en el servicio a la iglesia. Así que yo me alegro mucho, José David. Sigue adelante. Usted es solo un inicio. El hermano es bautizado en la iglesia, dependiente de algunos requisitos, pero nosotros como pastorado queremos impulsar. Dios te bendiga. Agradecemos a la hermana Marlene por la vianda, que ella ya salió corriendo ahí a preparar la vianda. Y a ustedes, gracias hermanos por venir en bonito número. Dios les bendiga. Nos esperamos el próximo miércoles, empezamos un nuevo tema. Pasa a vosotros.